Ese es el CEF original. ¿Cómo están, familia? Buenas noches. Buenas noches. Qué bonito tenerlos por acá, qué bonito verlos, qué bonito compartir con ustedes. Este, Como siempre para mí es todo un privilegio poder enseñar aquí, poder compartir con ustedes un rato de la palabra de Dios, poder hacer este estudio juntos, porque eso es lo que hacemos, estudiar la palabra de Dios juntos y, y ver que el Señor nos enseña, ver que el Señor nos muestra a través de su palabra. Entonces siempre es un privilegio poder estar con ustedes. Qué dicha tenerlos por acá. Ahora vacilábamos porque, bueno, estos días hemos estado vacilando porque con la última incorporación a la iglesia solo hay chicas. Ustedes notaron, solo bebés mujeres. Ahora con la nueva incorporación de Nia, que es la de Jonah y Nati, ¿verdad? Entonces estamos teniendo un puro, ¿cómo fue que dijo Nati el otro día? Un colegio de señoritas. Digo, tenemos un colegio de señoritas aquí en la iglesia, porque son solo chicas las que nos están haciendo aquí. Pero bueno, ya a doña Patri se le volvió a llenar el aula de Kids, entonces eso es bueno. Estamos refiriéndole a doña Patri ahí el ministerio de Kids para que no se duerma doña Patri, para que diga puntita de pie, dijo su hijo. Bueno, familia, hoy nosotros vamos a continuar con el estudio de Hechos que hemos estado viendo, toda la historia de Pablo. Como hemos estado estudiando, vamos llegando al final de Hechos, a las últimas etapas. Ya estamos donde Pablo llega a Jerusalén, que va a ser casi que su último lugar. Y hoy no es la excepción, donde siempre hay una historia importante. Incluso Andrés la semana pasada nos dejó ahí, ¿verdad? Como en un suspenso, donde Pablo iba a empezar a dar un testimonio. Pero antes, como siempre, bueno, sí, el texto bíblico que vamos a ver, por si quieren irlo buscando, es Hechos, capítulo 22, versículo del 1 al 21. Hechos 22, del 1 al 21. Pero antes, como siempre ustedes saben, a mí me gusta hacer una pregunta. Esta es sobre una frase común, por lo menos para mí era común. ¿Cuántos de acá alguna vez escucharon la frase nadie experimenta por cabeza ajena? Levanten la mano, ¿quién ha escuchado esa frase? Nadie experimenta por cabeza. Ahí se nota el gap generacional. Ellos dos, don Julio, ahí, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa en la educación de ese hogar? ¿Ah? Nadie experimenta por cabeza ajena. Ok, veo que la mayoría. Entonces, ¿quién me puede decir qué significan sus propias palabras? Don Gustavo, ¿usted qué significa? Que todo lo que aprendemos es por nuestras propias vivencias. Ajá. Okay, que lo que uno aprende es por vivencia propia, no por la vivencia de otros. ¿Alguien más? Otra definición en sus propias palabras, ¿qué es? Ajá, Julio. Que a nadie le interesa como el conocimiento del otro sobre una experiencia o una situación. A pesar del consejo, prefiere experimentarlo él mismo. Okay. A nadie le importa la experiencia, ignora la experiencia de otro. Prefiere llevarse el bombazo, dirá mi madre. Prefiere aprender. Que eso es algo muy común entre los papás y los hijos. Yo todavía no soy papá, pero me imagino, por viendo la verdad todo el círculo que me rodea, que eso es lo que quiere un papá, explicarle a sus hijos por cosas que han pasado para evitarle el mismo sufrimiento. O me equivoco, los papás que están aquí, ¿verdad? Que los errores que yo cometí, que aprendan para que no cometan los mismos errores. Pues sí, esa era una frase que yo escuchaba muchísimo, y obviamente de parte de mis papás y de mis abuelos, pero bueno. Ya vamos a ver, ya van a ver por qué es que yo traigo a colación esta frase, porque Pablo intenta hacer algo así con el pueblo judío, intenta contarles un poco de lo que él vivió, a ver si ellos entienden, pero vamos a ver si resulta. Entonces ya les dije, Hechos 22, del 1 al 21, pero antes acompáñenme a orar para poner esta enseñanza en las manos de Dios. Papá, gracias Dios por un día más, por el privilegio que nos das de estudiar y escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque contamos con la Biblia en nuestro idioma, Padre, y no tenemos que escondernos para estudiarla, para leerla y para compartirla, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento, que prepares nuestro corazón, que de verdad podamos poner atención a esta enseñanza, Padre, especialmente a tu palabra, Dios, que eche raíces en nuestro corazón y que dé fruto en nuestra vida, que no sea algo que escuchemos y que se nos olvide mañana o en una semana, sino que sea algo que de verdad se arraigue en nosotros, Padre Celestial, que pueda dar fruto en nuestras vidas, que es de vida, Padre Celestial, que podamos sacar las aplicaciones para toda esta enseñanza de Pablo, para todo lo que Pablo ha vivido, Señor, porque es algo que sigue siendo vigente ahora, no es algo que solo pasó en el pasado y que solo aplicaba para antes, para esta época, sigue siendo vigente ahorita.
Tu palabra es vida, Padre Celestial. Tu palabra está viva, Señor, y sigue hablándonos aún en esta época y seguirá hablando hasta que Cristo vuelva, Señor. Así que ponemos esta enseñanza en tus manos, que seas tú el que habla a través de mí, Padre Celestial, y que también abras los oídos de todos los que estamos acá, los que escuchan después de la prédica a través de YouTube o de Spotify, Padre, pero que de verdad sea tu mensaje el que se comparte, Señor. Te damos gracias, papá, por este milagro y por esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a entrarle al texto. Hechos 22, del 1 al 21, dice: Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Él continuó: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo: Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije: ¿Qué debo hacer, Señor? Y él me dijo: Levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno, llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí, y poniéndose a mi lado me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré, y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad, y para que veas a lo justo y oigas palabra de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: Apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije: Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matando, de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: Ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Este es el texto que vamos a estar estudiando hoy. Y como les dije, bueno, ustedes pueden ver que es más o menos Pablo haciendo un resumen de su vida, de lo que él vivió, de su experiencia, de su pasado, y después todo lo que viene cuando tiene el encuentro con Cristo. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada Andrés nos contaba, ¿verdad?, que Pablo entra en Jerusalén y que en medio de que está en Jerusalén se arma una turba. Empiezan a levantarse, ¿verdad?, gente en contra de Pablo, lo empiezan a perseguir, lo empiezan a golpear a base de fundamentos erróneos, a base de mentiras. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Se arma tal desorden que el Imperio Romano, que los soldados tienen que meterse, porque ellos no era como que querían defender a Pablo, ¿verdad? No era como que Pablo les interesaba, simplemente querían calmar el desorden, no necesitaban que se hicieran semejante escándalo. Entonces ellos intervienen y escoltan a Pablo hacia adentro del cuartel, pero cuando Pablo está siendo escoltado, él le pide al comandante de la guardia: espérese, déjeme hablar con el pueblo, déjeme presentar mi defensa. Y ahí es donde Andrés nos había dejado. Entonces es aquí donde él empieza y dice Pablo presentando su defensa. Entonces en este texto, en este resumen que nos trae Pablo, yo extraje cinco puntos, 5 ideas que quiero que se lleven para los diferentes bloques de texto que vamos a ver. Y el primero es del versículo 1 al 3. Lo vuelvo a leer. Dice: Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a él
a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Él continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como ustedes lo son hoy. Entonces, aquí Pablo, ¿qué está haciendo? Aquí se nos muestra cómo Pablo decide presentar su caso, ya les dije, ¿verdad? Su defensa. Esta es su defensa ante el pueblo judío en Jerusalén. Ya hablamos de que la semana pasada era todo lo que se había armado y estaba en el templo, donde se supone que está su pueblo, ¿verdad? La gente que debería de entenderlo. Lo estaban agarrando y lo estaban golpeando hasta que interviene la policía. Pero Pablo hace una cosa, y ojo, Pablo enseña, o el argumento inicial de Pablo es contar su origen. Primero dice de dónde viene. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Después habla de su educación. Educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. Y después habla de su forma de pensar, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Pablo está contando su origen. Pablo está contando de dónde viene. Incluso Pablo les está diciendo: yo era un fariseo de cepa, como decimos ahorita, un fariseo de cepa como son ustedes, enseñado por Gamaliel. Ahora, se puede preguntarse, ¿quién era Gamaliel? Y no se pregunte, yo tampoco sabía, hay que estudiarlo, ¿verdad? ¿Quién era Gamaliel? Pues resulta que Gamaliel era uno de los rabinos más prestigiosos de la época. Si nos devolvemos un poco en el mismo Hechos, al puro principio, en Hechos 5, versículo 34, dice: pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. O sea, era un maestro de la ley respetado por todo el pueblo, era una autoridad para ellos. Y Pablo, al decir que él es enseñado por Gamaliel, habla un poco de la educación que traía Pablo, de su formación, de dónde venía. Él no niega su origen. Él comparte con ellos de dónde viene, comparte con ellos su pasado. Y ahí es donde yo traigo el primer punto, que es el de no niegues tus orígenes. Y eso aplica para todos nosotros. A veces nosotros queremos ocultar de dónde venimos, de dónde nos graduamos, del contexto de mi familia. Así como Pablo tiene sus orígenes, sus bases, nosotros tenemos lo nuestro. ¿De dónde venimos? El estrato social, el estrato económico, familiar, educacional, las heridas que traemos, las victorias que tenemos, las cosas en las que nos han ido mal, pero a veces queremos ocultarlo, queremos esconderlo, porque nos da vergüenza, porque estamos muy heridos, porque creemos que eso nos hace menos personas, al reconocer que venimos de ese pasado. Y Pablo no. Ustedes han visto todo lo que hemos venido estudiando de Pablo y el gran personaje que es Pablo, y ¿qué es lo primero que él dice? Yo era igualito a ustedes. Yo era igualito a ustedes. Dice, siendo tan celoso de Dios como ustedes lo son hoy. Pablo está contando sus orígenes y no le da miedo, no le da vergüenza. Por eso, la primera es, usted acepte sus orígenes, acepte de dónde viene. Y no quiere decir que continúe igual. Vamos a seguir. Viene el siguiente bloque de texto que quiero que veamos, que es del versículo 4 y 5. Pablo ya habló de sus orígenes. Vamos a la siguiente parte de Pablo. Dice, perseguí este camino hasta la muerte. Si ustedes se acuerdan, cada vez que aquí mencionan Hechos, camino se refiere al movimiento cristiano que ya seguía a Jesús. Entonces, perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá para que fueran castigados. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Ya Pablo llega y hace un resumen de su origen, de dónde viene, cómo fue educado. Aquí vemos un resumen de su labor, cuál era su trabajo, cuál era el propósito que él creía. Su labor era perseguir a los cristianos, por mucho tiempo lo hizo él, arrestarlos para llevárselos al concilio, para que ellos los ejecutaran, para que los castigaran, incluso para que los mataran. Pablo creyó por mucho tiempo, por como había sido enseñado, como había sido educado, que esto era lo correcto. Pablo incluso se puede decir que creyó
que este era su propósito en la vida, porque así fue formado, eso fue lo que se le enseñó, así fue criado, que su propósito en la vida era acabar o ayudar a acabar con los cristianos, porque no conocía otra cosa. Él creía que ese era su propósito, y el famoso hasta de Cristo, hasta que apareció Cristo. Y aquí es el segundo punto, que esta es una pregunta que quiero que se hagan ustedes. ¿Es este mi propósito? Lo que ustedes están viviendo ahorita, en este momento, en 2025, mes de marzo, ya me tiré a mayo, marzo. ¿Es este mi propósito? Lo que yo estoy haciendo ahorita, lo que yo estoy viviendo, ¿es este mi propósito? ¿Lo hago porque no conozco otra cosa? ¿Lo hago porque así me enseñaron, porque así me criaron, porque siempre creí que esto es lo que tengo que hacer, porque no conocí otra forma de verlo? ¿Es este mi propósito? Y el ser humano lucha constantemente en comprender el propósito de la vida. Es una pregunta que a veces se vuelve muy filosófica, pero también que todo mundo se hace en algún momento. ¿Para qué vine yo a este mundo? ¿Qué vine a hacer acá? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? Porque yo creo que, bueno, no sé si seré el único. ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Por qué estamos acá? Sí, sí, 2 manos ahí, doña Ana. Yo me la he hecho también. Por mucho tiempo hemos seguido un camino que creíamos que era el correcto, que creíamos que era el adecuado, pero como Pablo no llevaba nada, ya sea por un tema de educación, ya sea por un tema de formación. Creíamos que la solución era hacer trabajo y trabajar y trabajar y hacer dinero y hacer dinero, y eso es el propósito en la vida. O tener hijos y tener hijos y tener hijos, ese es el propósito en la vida. O casarse, no sé, póngale lo que usted quiera, pero creíamos que era el correcto y al final de cuentas no lleva a nada. La fiesta, los amigos, a veces ponemos el propósito en tantas cosas que no llevan a nada. Ok, Pablo ya nos lleva sus orígenes, después nos habla de cuál era su trabajo o el que él pensaba que era su propósito de vida. Ahora vamos al tercero. Este es del versículo 6 al 11. Dice: y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Acá Pablo recuerda que tuvo una experiencia sobrenatural donde Jesús se le aparece y lo confronta. ¿Por qué me persigues?, le dice Jesús. Y lo confronta con un resplandor tan fuerte que lo deja ciego, pero le deja una misión ahí pequeña: vaya a Damasco. De por sí Pablo ya pensaba ir a Damasco, solo que con otro propósito, que era atrapar cristianos y encarcelarlos. Ahora es Jesús el que lo manda a Damasco. ¿Se imaginan ustedes andar ahí caminando, andar en la calle, no manejando porque sería muy peligroso, pero tener un resplandor a ese nivel, tener una vivencia así como la que tuvo Pablo? ¿Se imaginan toparse y hablar con Cristo? Lo impresionante que sería eso, ¿verdad? Sería algo que uno seguro se muere ahí del susto, no sé, de la alegría. Siendo yo tan pecador. Sí, exacto. ¿Cómo no iba a creer Pablo? Dice uno, ¿verdad? No sé, por lo menos yo me pregunto, ¿cómo no iba a creer Pablo que se le aparezca un resplandor así inmenso y tras de eso le hablen desde el resplandor y sea Jesús hablándole? Y que Pablo lo identifique, porque ¿quién era el único que perseguía a Pablo? A Cristo. ¿Cómo no iba a creer Pablo? Y uno se puede preguntar más allá, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿por qué Jesús no hace eso con todos? ¿Por qué Jesús no hace eso con mi primo el que no cree? ¿O por qué Jesús no hace eso con mi compañero de trabajo que no cree? ¿O por qué Jesús no hace eso con XY? Póngale el nombre de la persona que usted quisiera que se convirtiera y que no cree. ¿Por qué Jesús no hace eso con los ateos, con los musulmanes? ¿Por qué son escasos
porque sí pasa, pero son escasos los testimonios donde pasa algo así. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Y esta es una conclusión que yo he sacado. Esto es personal. Porque nosotros a veces tenemos el corazón tan cerrado que Jesús puede hacer eso y aún así no creemos. Y ustedes pueden decir, ¿es en serio? Sí, es en serio. Les doy un ejemplo, que la Biblia está llena de esos ejemplos. ¿Cuántas veces los fariseos vieron a Jesús hacer milagros? Sanar personas, echar fuera demonios, incluso resucitar muertos, como el tema de Lázaro. Lo vieron con sus propios ojos. ¿Y qué hicieron ellos? Inventar excusas. Eso no pasó. Eso fue mentira. Todo fue actuado. Todo fue tramado. Usted ora en el nombre de Satanás. El ser humano, cuando cierra su corazón, es de las cosas más desastrosas que hay. Puede ver los milagros de Jesús y no cree. Amarrados a su pasado, los fariseos vieron los milagros y no creyeron. Amarrados a su orgullo, a su pecado, no creyeron. Entonces la pregunta la traslado a nosotros. ¿Seguimos tan amarrados a nuestro pasado? Así como Pablo inicia contando de su pasado, de su origen, de su contexto familiar, social, económico, educacional. ¿Seguimos tan amarrados a nuestro pasado, a nuestra antigua identidad, que no logramos ver y escuchar a Cristo? ¿Será que aquí hace unos meses, no me acuerdo ahorita si fue Don Horacio, si fue Andrés, que enseñaba sobre el tema de los milagros, que uno a veces se pregunta, Dios, pero ¿por qué no vemos milagros? Y es que a veces estamos tan ciegos que no los vemos, pero siguen pasando. Siguen pasando. Es escuchar los testimonios de Sophie, que está allá en Indonesia, los testimonios de milagros que siguen pasando, que se siguen dando. Entonces estamos tan cerrados que no logramos y escuchar a Cristo, que no logramos reconocerlo, porque tal vez la excusa no es como la de los fariseos, de que estamos muy cerrados en la religiosidad, pero puede ser que estamos muy metidos en el trabajo, y nuestra vida y nuestro propósito es el trabajo, y estamos tan cerrados al trabajo que no estamos abiertos a ver a Cristo. O estamos tan cerrados a nuestra familia, estamos tan cerrados a nuestros deseos que no logramos ver y escuchar a Cristo. Estamos tan cerrados a nuestro pasado, al pobrecito yo, lo que me hicieron, cuánto me lastimaron. Y sí, pueden pasar cosas desastrosas y Jesús no olvida eso, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que escucharlo porque Él nos habla constantemente. Y este es el tercer punto. El tercer punto yo le llamé la antigua identidad versus Cristo, porque es aquí donde aparece Cristo que todo cambia para Pablo, para Saulo y para nosotros exactamente. Aquí es donde empieza a cambiar, es donde se da, usted era esto y esto y esto, pero Cristo. Yo era esto y esto y esto, a mí me hicieron esto y esto y esto, a mí me lastimaron así, 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 hasta que Cristo. Nadie está tan mal, nadie está tan roto, nadie está tan perdido y nadie es tan malo que Dios no pueda salvarlo o transformarlo. Nadie. Si alguien como Pablo, que hizo lo que hizo, al final Dios lo terminó utilizando, nadie está más allá del perdón de Dios, nadie está más allá de la misericordia de Dios, si nosotros estamos dispuestos a reconocer nuestro pecado y aceptarlo. Nadie está tan mal que Dios no pueda salvarlo y transformarlo. Vamos al cuarto punto, a la cuarta idea, versículo del 12 al 16. Aquí aparece otro personaje. Dice: y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí, poniéndose a mi lado, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí se nos cuenta cómo en Damasco, que era el lugar al que Pablo iba, pero a perseguir cristianos, a arrestarlos, aparece un hombre, Ananías, un hombre de Dios, dice, un buen hombre de Dios, que lo sana de la ceguera y le da la misión que Dios encomienda a Pablo.
Es un mensajero que Dios utiliza, Ananías. Dios usa a Ananías como un instrumento, como Dios nos usa a todos conforme a su perfecta voluntad. Dios usa a Ananías como instrumento, no solo para sanarlo de su ceguera, sino para darle un mensaje, darle la misión. Papito, vea, el jefe me mandó y esta es su tarea, vaya, cumpla. Yo lo sano, está bien, le quito la ceguera, pero vaya, aquí está lo que Dios lo manda a hacer. Guiarlo en lo que viene y cuál va a ser su misión en la tierra. Pero vean qué vacilón, y cómo Dios obra de manera perfecta por todo lado. Mientras Pablo está teniendo este encuentro con Cristo, y recordemos que esto es un resumen de Pablo contándole a esa turba enardecida lo que él ha vivido. Por eso la frase que yo hice al principio de nadie experimenta por cabeza ajena. Es como él contándole a los fariseos, diciendo, vean, yo soy como usted, yo fui como usted, yo perseguí cristianos, presencié asesinatos, y vean todo lo que he vivido. Entonces, mientras Pablo está teniendo esta visión con Cristo, resulta que Jesús está hablando con Ananías por otro lado. Devolviéndonos también en Hechos, unos cuantos capítulos, en Hechos 9, versículo del 10 al 16, vean lo que pasa del lado de Ananías. Ananías estaba muy tranquilito, dice: había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, porque recordemos que en este momento Pablo tenía una fama desastrosa: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Cuánto debe padecer por mi nombre. Y llevamos 20 y resto de capítulos, los padecimientos de Pablo, todo cumplido al pie de la letra. Entonces, ¿por qué yo quería detenerme también en esta parte de Ananías? Porque Dios siempre usa gente a nuestro alrededor. De una u otra forma, Dios usa gente a nuestro alrededor para ayudarnos, para consolarnos, para guiarnos, para aconsejarnos, para regañarnos si es necesario, pero siempre para guiarnos a su plan divino. Dios siempre utiliza gente que de una u otra forma sirve de guía. Un familiar, un amigo, un compañero, incluso un desconocido en el bus, pero Dios usa a quien sea con tal de guiarnos, con tal de darnos el propósito, con tal de ayudarnos. Y yo quiero hacer algo extra aquí, y quiero hacerles esta invitación a que lo hagan. Yo quiero que ustedes piensen un momento, y después se tomen el tiempo para hacer esto, pero que aprendamos a reconocer quiénes son esos Ananías en nuestra vida, quiénes han sido esos Ananías en nuestra vida, quiénes han sido esas personas que nos han ayudado en algún momento, que nos han guiado, que nos presentaron el Evangelio, que nos han ayudado en momentos difíciles, que nos han aconsejado, que nos han dado un abrazo, que nos han consolado con momentos difíciles, que han orado por nosotros, aunque es una vez, pero que han tenido ese gesto de orar intencionalmente por nosotros. De una u otra forma, Dios los usó para ayudarnos, para mostrarnos el camino, y es parte de estar agradecido. Es parte de ganar la lucha, de agradecer por todas esas personas que Dios utilizó como instrumentos en nuestra vida para bendecirnos. Agradecer por esas personas que se preocupan por nosotros. Yo lo veo aquí constantemente en la iglesia, empezando por el pastor y su esposa, cómo se preocupan por todas las necesidades de cada uno aquí, de ver que si alguien está pasando necesidad, cómo apoyarlo, cómo ayudarlo, que si alguien tiene roto el corazón, cómo apoyarlo, cómo ayudarlo, que si está pasando por situaciones difíciles, cómo estar ahí, aunque es un abrazo, lo que sea escuchar, pero estar ahí para esa persona y ser una luz de Dios, porque el mérito no es nuestro, es Cristo el que nos enseña a hacer eso. Entonces seamos agradecidos, y les dejo ese reto para que si usted en algún momento piensa, esta persona o estas personas han sido Ananías en mi vida, me han regañado, aunque en el momento no me gustó, pero de verdad fue un consejo sabio,
darle las gracias, porque no cualquiera lo hace, no cualquiera se toma el tiempo de su agenda para mostrar amor de esta forma. Y ojo, Ananías tenía excusa de sobra para no ir presentarse donde Pablo, ¿verdad? Con el testimonio y el pasado de Pablo, y aún así fue obediente a Dios y lo sanó. ¿Ustedes se imaginan? Un asesino de cristianos y Jesús me pone a mí a sanarlo. Y aún así lo hizo. ¿Cuántas veces? No sé, seguro alguien me quería matar. El mismo pastor, voy a decir, ¿cuántas veces el pastor seguro me quiere matar? Y aún así llega y me ama, y me abraza, y me aconseja, ¿verdad? Exacto, sí, amén, y un amén muy atrás allá, sí. Los problemáticos, los problemáticos, que somos problemáticos con el pastor, que le sacamos las canas, por eso el pastor tiene esas entradas, porque le botamos el pelo a algunos. Vamos con el último punto, la quinta idea que yo saqué, versículo del 17 al 21. Y aquí Pablo empieza a cerrar su defensa. Cuando regresé a Jerusalén, y recordemos que no quiero que se me confundan de que cuando dice aquí regresé es otro momento, él sigue haciendo su resumen de historia. Él viene, habla de su testimonio, de su pasado, de su educación, después habla de su encuentro con Cristo, de la visión que tiene, de que va a Damasco, se encuentra a Ananías, y después de Ananías dice que él regresa a Jerusalén y se encontraba se hallaba orando en el templo, y caí en un éxtasis, o sea, tuvo una visión, y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije: Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo, dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo mataban. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Pablo cierra su defensa ante los que lo estaban persiguiendo y golpeando, porque recordemos y cuenta que lo estaban golpeando, no era solo que lo insultaban, pero aún así él cuenta cómo Jesús, a través de una visión, lo manda a salir de Jerusalén para ir a predicarle a los gentiles. Y eso lo vemos descrito en todo Hechos, cómo él anda de pueblo en pueblo predicándole a los gentiles, pues los judíos de allí no iban a creer, no iban a aceptar el testimonio de Jesús. Jesús se lo advirtió, y ojo lo que está pasando muchos años después. Él está en Jerusalén y los judíos no creen en el mensaje de él. Ahora, yo no sé si ustedes notaron, pero como que Jesús ignora el comentario o la insistencia de Pablo con respecto a su pasado. Porque Jesús le dice: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio de mí. Y viene Pablo, ¿verdad? Como somos normalmente cuando Dios nos manda a hacer algo, poner excusas. Dice: Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti, y todo el tema de Esteban, y cuidando los mantos. Pero Jesús nada más le dice: ve, no me interesa. Como que Jesús ignora lo que le dice el otro. O sea, no me interesan sus excusas, no me interesa que usted de dónde venía, qué hacía. Ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Jesús así se debe sentir cuando uno le habla a veces, es como sus excusas. O sea, usted sabe con quién está hablando, usted sabe, o sea, tiene la Biblia para ver todo lo que yo he hecho a través de la historia, y usted todavía me está poniendo excusas, usted todavía quiere poner peros. Pero bueno, Jesús en este caso yo creo que decide no entrar en discusión como otras veces, como se hizo con Moisés, yo creo, y simplemente lo ignora y le dice: ve, que te voy a enviar a los gentiles. Y yo creo que Jesús lo ignora porque Jesús sabe que no importa nuestro pasado. Y no es que no importe en el sentido de la gravedad en esta tierra, pero a Él no le importa, siempre y cuando nosotros hagamos un alto, siempre y cuando nosotros decidamos dejar de ser esa persona que éramos antes, y reconozcamos nuestros errores, reconozcamos nuestro pecado y se lo entreguemos al Padre, a Dios no le importa, porque siempre puede lograr algo increíble a través de nosotros y en nosotros. A Él no le importa nuestro pasado. Por eso es que seguro Él ignora esos comentarios cuando nosotros también ponemos excusas. Dios, es que a mí me abandonaron, Dios, es que a mí me rechazaron, Dios, es que a mí me agredieron, Dios, es que a mí me lastimaron tanto. Dios dice: no me importa, confía en mí,
Suelte todo ese bagaje, suelte esa carga que lleva usted. No importa, póngase en las manos mías, déjeme usarlo, escúcheme, véame. Dios puede usar a quien quiera para lograr su propósito, para hacer cumplir su voluntad. Y yo les dije al principio el tema del propósito, de cómo uno se pregunta muchas veces cuál es el propósito de la vida y por qué está en este mundo. ¿Ustedes quieren que les diga cuál es el propósito de la vida? Les voy a dar la clave que nadie sabe. ¿Usted quiere saber cuál es el propósito de la vida? Voy a cobrar por el propósito de la vida aquí, voy a revelar ese secreto, la fórmula del $1.000.000. ¿Cuál es el propósito de la vida? Es demasiado sencillo, y Pablo lo supo en el momento en que encontró a Cristo, y es lo que hemos venido en todas las prédicas de Hechos. El propósito de la vida de todos es glorificar a Cristo. No es formar una familia, no es tener un trabajo exitoso, no es volvernos profesionales, no es hacer dinero, no es tener estabilidad económica, no es ser saludables. El propósito de la vida es glorificar a Cristo. Es igual para todos. El propósito de la vida es glorificar a Cristo. El cómo es donde varía. El cómo es donde Dios agrega el sazón para que cada uno lo haga a su forma. El cómo es utilizando nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, utilizando ese pasado tan doloroso que Dios permitió en nuestra vida para bendecir a otros. Ese es el propósito de la vida, que con nuestras heridas, que con nuestros errores, que con nuestros defectos glorifiquemos a Cristo. Los errores no son para ocultarlos, son para que Dios los use conforme a su voluntad. Las heridas que yo traigo no son para esconderlas, son para que Cristo las use para bendecir a otros, son para que Cristo glorifique su poder, se manifieste la gloria de Cristo. Y les voy a contar un testimonio. Este testimonio es de una señora que yo conozco. No se preocupen, no se asusten, no es de esta iglesia, no voy a contar chismes de esta iglesia. Es una señora que yo conozco, que en mi familia amamos un montón. Y así como Pablo viene de toda esa historia, porque uno pone muchas excusas, otra vez, uno pone demasiadas excusas, y uno escucha estos testimonios y la verdad es que se queda, no tiene nada que decir, son simplemente cobardía de uno. Esta señora resulta que, empiezo como Pablo, sus orígenes, resulta que ella nace en un contexto, para empezar, económico difícil, tal vez no de pobreza extrema, pero complicado. Muy temprano, de bebé niña, la mamá la abandona. Empecemos por ahí, ¿verdad? En la misma Biblia dice que el amor de una madre y no sé qué, y aunque tu madre te abandone, aquí estoy yo. Bueno, la mamá la abandona. Pasan los años y el papá y el abuelo abusan de ella. O sea, esas figuras que son los que le quedaron, que son las paternales, que se supone que tienen que cuidarla, abusan de ella. Pasan los años, ella llega, se casa, bueno, crece, ¿verdad? Tiene una relación, se casa, tiene hijos, y el hombre con el que se casa la agrede. No solo la agrede, abusa de ella, y no solo eso, sino que llega un momento donde se busca otra y se va con otra y se casa, y la deja tirada sin un peso. En todo esto su situación económica no ha cambiado. Otra vez, su mamá la abandona, su papá y su abuelo abusan de ella, su esposo, otra vez, que tiene que ser esa figura que cuida, que protege, que guía, que refleja a Cristo, todo lo opuesto, todo lo contrario, y la abandona por otra mujer y se casa con esa otra mujer. Los 3 hijos, ahí, pero uno de ellos sí de verdad se pegó todos los números, porque todo lo que ella había vivido, pues resulta que el muchacho decide irse al mundo y tener problemas con las drogas. Entonces, una madre, ya no es solo lo que trae, su pasado, ahora como madre vivir que un hijo esté metido en las drogas. Y que no solo esté metido en las drogas, sino que ella un día tenga que amarrarse los pantalones y echarlo de la casa, porque se estaba volviendo agresivo y le estaba robando todo de la casa. Una madre echar a su propio hijo de la casa por el tema de las drogas. Y no solo eso, sí, es que de verdad parece, decía Mariana, la Rosa de Guadalupe. No solo eso, al muchacho casi se muere 2 veces porque lo apuñalearon de vivir en las calles. Y ella escuchar donde se está muriendo y le cuentan, y es esa lucha como madre, pero es el famoso pero Cristo. Hasta que Cristo
Porque años antes de que, en medio de que pasa lo del esposo, por ahí en la época donde pasa lo del esposo, ella encuentra a Cristo y decide entregar a su vida a Cristo. Pero es una cosa tan radical lo que ella vivió, que yo veo un paralelismo con Pablo, porque ella entrega su vida a Cristo y la entrega a Cristo. Ustedes no conocen, o yo no conozco, perdón, yo no conozco una persona más devota a Cristo que esta señora. Y ustedes no se imaginan el testimonio que ella tiene. Ustedes no se imaginan lo que es escucharla hablar de su vida, de su experiencia y cómo Dios en cada una de esas áreas la ha utilizado. Y no se imaginan los dones tan preciosos que ella tiene y cómo los pone al servicio de Cristo. Una mujer que podría usar de excusa estar metida en la casa, estar llorando, estar sufriendo, pasar con 10,000 psicólogos, pasar empastillada y dormida todo el día y decir, ¿cómo le voy a hablar yo a Cristo a alguien? Con todo lo que yo he vivido, con todo lo que yo he sufrido, porque excusas le sobran, yo seguro estaría metido, si no es que ya me hubiera quitado la vida. Y ella dice, no, mi propósito es Cristo, yo tengo que hablar a Cristo y tengo que usar estos dones y tengo que usar todo esto. Y esto no quiere decir que no le haya dolido, que no haya sufrido, que no la haya visto fea, que ella se equivoque, sí, pero ese es el ejemplo vivo. Ella es el ejemplo vivo de alguien que a pesar de su pasado decide confiar en Cristo. Y cómo ella la usa y cómo mi vida y la de mi familia se ha visto tan bendecida por ella. Ella es una Ananías en nuestra vida. Y ojalá ustedes tengan el privilegio, pero no solo de conocerla a ella, sino de tener una experiencia así. Y no me refiero a todo lo malo que ella vivió, sino de entregar su vida a Cristo y que Dios los utilice de esa manera. Pero ¿saben cuál es la clave? Que Dios, Él va a hacer su parte. La difícil es nosotros hacer la nuestra, y es dejar ese miedo, dejarnos de tanta, iba a ser una mala palabra, no, perdón, tanta cosa, dejarnos de tanta cosa. Hay que dejarnos de tanto miedo. Dice, yo no tengo un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice la Biblia. Tenemos que dejarnos de tanta vara y empezar a servirle a Cristo. Nuestra vida es por Cristo. Nuestra vida es por Cristo. Ahora, para ir cerrando, ¿dónde está Jesús en todo esto? Porque sí, nuestra vida es por Cristo, pero ¿dónde está Jesús en todo esto? Yo no sé si ustedes lo notan, pero entre la vida de Pablo y Jesús hay un paralelismo muy claro, muchas similitudes entre lo que los dos vivieron. Por ejemplo, así como Pablo, Jesús tuvo 2 etapas. Obviamente, a diferencia de Pablo, la primera etapa de Jesús no fue mala, ¿verdad? No es que Jesús era malo, pero como Pablo tuvo 2 etapas. La primera de Jesús fue un trono de gloria, la creación del mundo, siendo adorado por centenares de ángeles, recibiendo toda la gloria y toda la adoración 24/7, sentado en el trono tranquilito. Pero le tocó vivir su segunda etapa, porque el Padre le dijo, vaya, usted tiene una misión, usted tiene que ir a salvarlos a todos ellos. Para vivir su segunda etapa como un ser humano que sufrió, que lloró, que padeció, todo con tal de obedecer al Padre. Así como Pablo, que tenía una primera etapa que como fariseo, prestigioso, acomodado, zona de confort, le tocó padecer por Cristo. Después, así como Pablo, Jesús amó a la iglesia de una forma incondicional, tanto así que entregó su vida por ella. Así como Pablo, Jesús fue rechazado, perseguido y maltratado por su propio pueblo. Y aunque obviamente Pablo es un personaje increíble de la historia del cristianismo, pero solo fue tan increíble porque imitó a Cristo, porque decidió seguir el ejemplo de Cristo. Jesús lo que hizo fue obedecer al Padre hasta la muerte. Todo por amor a su iglesia. Y esa es la parte que nos hace falta entender. Hay que amar a la iglesia de Cristo, hay que amar a Cristo a tal nivel que todo lo demás no nos importe. Jesús es el ejemplo máximo de sumisión y obediencia a Dios, a pesar del sufrimiento. Obedecer a Dios, así como uno, otra vez el ejemplo a los padres, así como un padre le pide a sus hijos que sean obedientes aunque cueste, eso es lo mismo que nos pide Dios. Obedezcan. Yo sé lo que les conviene, yo sé lo que es bueno para ustedes, yo quiero cosas buenas para ustedes, y las pruebas
son parte de esas cosas buenas. Por eso Jesús siempre está en la historia y siempre es el centro, y Jesús vivió todo lo que vivió, y por eso Pablo no esperaba menos, porque dijo: si el Rey de Reyes vino a padecer este mundo, ¿por qué yo me voy a considerar algo mejor? Porque yo no espero algo como Jesús. Ahora, ya los que me conocen saben que a mí me gusta, como dijo Mariana, dejar tarea. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué nos toca hacer a nosotros en medio de todo esto? Porque sí, una prédica de 45 minutos, 44.59 segundos, uno puede ser que se le pierdan detalles, pero quiero que se lleguen estos 5 puntos, 5 frases, 5, no sé, como quiera verlo, instrucciones. Primero, debemos reconocer nuestro pasado. No lo escondamos. Y yo no estoy diciendo que se lo vaya a contar a todo el mundo, pero que usted reconozca y deje de ocultar y deje de esconderse a usted mismo y deje de querer tapar el sol con un dedo. Deje de esconder su pasado, deje de tratar de olvidarlo. Ahí está y siempre va a estar. Por más malo que sea, forma parte de quién somos. Forma parte de lo que somos hoy y forma parte de lo que Dios va a usar a nuestro favor, especialmente para cumplir su voluntad. Entonces, primero debemos reconocer nuestro pasado y entregárselo a Cristo. Segundo, debemos reconocer nuestros errores también. Debemos reconocer los errores que hemos cometido. Sí, he hecho estas tortas, he tomado estas malas decisiones, he ido en contra de Dios en estos momentos, he tratado mal a la gente, he tenido un mal carácter, he sido de esta y de esta forma, me he portado mal con mi familia, me he portado mal con mis papás, con mi esposo, con mis hijos. Estos son mis errores, Dios, y te los entrego. Tercero, debemos estar atentos al resplandor y a la voz de Cristo. No seamos como los fariseos, no dejemos que el orgullo endurezca nuestro corazón. Pongamos atención. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Cristo? ¿Me va a pasar como Pablo? Lo más probablemente no. Pero si vamos a la Biblia y le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, Dios nos va a hablar. Eso se los aseguro. Ustedes van a la Biblia con un corazón sincero, dispuesto a escuchar a Dios, y Dios les va a hablar. Cuarto punto, demos gracias a las personas. Demos gracias a esas personas que Dios ha utilizado. Obviamente primero darle las gracias a Dios por usarlas, porque primero viene de Él. Pero también démosle gracias a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino, en el pasado, en el presente y en el futuro, que de una u otra forma nos han ayudado, nos han aconsejado, nos han regañado, pero que han estado ahí para mostrarnos a Cristo. Y último punto de la tarea, dejemos de darle excusas a Dios. Dios le deben de sobrar las excusas y las ha escuchado todas, desde el perro se comió la tarea hasta, ¿verdad? Como alguien como Pablo, con un montón de excusas, o esta señora que yo conozco con ese testimonio, no lo usa de excusa. Dejemos las excusas nosotros, dejémosle las excusas a Dios, entreguémoselas a Él y pongámonos en marcha. Ve, le dijo Jesús a Pablo, ve, seamos obedientes a su voluntad. Es tiempo, familia, es tiempo, iglesia, es tiempo de que dejemos las excusas y dejemos que Dios nos use. Es tiempo de que dejemos el afán, el estrés, el trabajo, el estudio, y no estoy diciendo que vaya y renuncie a su trabajo, no, pero es tiempo de que nos pongamos al servicio de Dios y que dejemos las excusas de yo no le sirvo por esto y esto y esto, yo no le sirvo porque me da miedo, yo no le sirvo porque... Todos de alguna forma Dios tiene una misión y un propósito para nosotros y nos dice: ve, vayamos familia. Es tiempo que Dios nos use, que esto cale en nuestro corazón y lo pongamos en práctica. Acompáñeme a orar. Padre Celestial, gracias papá, gracias por este mensaje, Señor. Gracias por la vida de Pablo, gracias por permitir que esto esté guardado, Dios, en la Biblia. Gracias por traer esta experiencia tan maravillosa, Señor. Hace miles de años Pablo padeció todo esto para que hoy nosotros, unos costarricenses en el 2025, aquí en San Sebastián, estudiemos todo el sufrimiento de Pablo y sigamos aprendiendo de él. ¿Cuánto no será ahora nuestro sufrimiento?
lo que tus hijos aquí en esta iglesia, en Familia Vida con Propósito, están sufriendo, están padeciendo, es con el propósito de que alguien más en el futuro les sirva y vea tu gloria, y vea tu misericordia, y vea tu amor, y vea como tú, Dios, siempre vences. Que aprendamos a reconocer, Dios, quiénes somos, la verdad de nuestro pasado, por lo mucho que nos duele, lo mucho que nos hirieron o nos lastimaron, Dios, pero forma parte de quién somos. Y si tú lo permitiste, papá, es por algo. Al final de cuentas, todo en tus manos termina siendo de bendición, Dios, para gloria y honra de Cristo, Señor. Padre Celestial, que seamos agradecidos con las personas que tú has puesto en nuestro camino, Dios, por esos ángeles que han guiado nuestro corazón, Padre. Gracias, Dios, por esos Ananías en nuestra vida que nos han amado, que nos han mostrado tu amor, Dios, que se han puesto al servicio tuyo para sanarnos, para consolarnos, para guiarnos, para corregirnos, Dios, para ser un ejemplo de Cristo, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios. Quita toda dureza que haya en nuestro corazón y que podamos verte en las calles, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, donde quiera que vayamos, que podamos ver a Cristo, Padre Celestial. Quita la venda que hay en nuestros ojos, Dios, que no nos deja ver. Quita el orgullo, la soberbia, la tristeza, el dolor, el pobrecito yo, Señor, y que podamos empezar a verte a ti, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, que cuando abramos la Biblia te escuchemos, que no sea solo un texto ahí más histórico o, como dicen los ateos, fantasioso. No, Padre, que vayamos con un corazón dispuesto a escuchar la voz de un papá que quiere que su hijo aprenda, que su hijo entienda, que su hijo experimente por cabeza ajena, que a través de todas estas historias podamos decir: Dios, yo aprendo de la vida de Pablo. Quiero imitar a Pablo como Pablo imitó a Cristo. Gracias, Padre Celestial. Gracias por enviarnos, por querer que seamos parte de tu plan. Porque bien que tú podrías utilizar a otro, bien que Ananías pudo haber dicho: no, Señor, yo no voy a ir, la verdad es que yo después Saulo a mí me mata, utilice a otro. Dios le sobra los recursos para hacer su voluntad. Dice la Biblia que incluso si todos nos callamos, las piedras van a hablar de la gloria de Cristo. Pero Él quiere que nosotros seamos parte. Tú, Cristo, quieres que seamos parte. Tú quieres que seamos instrumentos en tus manos, Padre. Ayúdanos a entenderlo y a ponernos a tu disposición, Señor. Que nuestro corazón sea transformado por tu amor y que se transforme de un corazón de piedra a un corazón de carne, que sirva a Cristo a pesar del sufrimiento. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia y amor, especialmente, Jesús, porque tú nos diste el ejemplo de lo que es dejar la comodidad, tú siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dejaste tu trono de gloria por nosotros, por salvarnos, por redimirnos y justificarnos y darnos el regalo de la vida eterna, Señor. Y no podemos menospreciar ese regalo, Padre. Tenemos que llevarle ese mensaje a otros, Dios. Que esa pasión se despierte en nosotros para que otros puedan ser salvos y conozcan tu gloria, Dios. Padre Celestial, te doy gracias por toda esta iglesia, Señor, por la obra que tú haces en cada uno de nosotros, por nuestros pastores, por los ancianos, por los líderes y por cada miembro de esta iglesia, Dios, que de una u otra forma te busque, papá. Ayúdanos a ser un reflejo de Cristo siempre, Padre Celestial, y que nunca nos apartemos de tu palabra. Gracias, Padre, por esta increíble noche. Todo esto te lo entregamos y te lo pedimos, Dios, en el poderoso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, familia.